Hola, Nayat, ¿cómo estás? ¿Está bien, Nayat? Hola, hola Catalina, ¿qué tal? ¿Está bien Encantada dicho? de estar aquí. Sí, está bien dicho. Nayat, ya, está Nayat, bien. correcto. Nayat. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación a tu programa. Eso, bienvenida. Oye, bueno, yo decía que INRIA es un instituto francés que tiene más de 50 años de trayectoria, está en Chile del año 2012 Ujú. y llegó a Chile en un contexto en que la Corfo hace un llamado a este tipo de centros a que se vengan a instalar a Chile, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco el origen de INRIA para que nos situemos un poco con quién estamos hablando. Bueno, eso es correcto. O sea, bueno, INRIA es, como tú bien lo mencionaste, pues en tu introducción, es el Instituto Francés de Ciencias y Tecnologías Digitales. Cuando me refiero a tecnologías digitales, hablamos de cosas como, pues esto, inteligencia artificial, Internet de las cosas, machine learning, simulación, entre muchas otras, ¿no? Y es un instituto que tiene 50 años de trayectoria. Y llegamos aquí justamente a partir de la llamada de atracción de centros de excelencias internacionales para la competitividad que Corfo lanzó sobre los años 2009. Entonces, desde 2012 que INRIA se instaló en Chile, un poco para tener esta visión de Chile y Latinoamérica. Somos el único centro de investigación que tiene Francia, que tiene INRIA, perdón, fuera de Francia, ¿vale? Y ese Perfecto. único centro está instalado aquí en Chile. Buenísimo. Y del 2012 hasta ahora, entonces, ¿cuál es la pega que han hecho en Chile? Bueno, pues aquí nosotros lo que hacemos es justamente estar apoyado en el fondo en el desarrollo tecnológico, el apoyo en la digitalización y la transformación digital profunda de las empresas, de organismos de gobierno, de sectores como el transporte, la minería. Hemos trabajado con varios observatorios astronómicos del sector de la agricultura, energías renovables, etcétera, ¿no? Y aquí te puedo mencionar, no sé, a la Subsecretaría de Transporte, al Observatorio ALMA, al Observatorio LSST que se está construyendo ahora mismo, Cernagiomín, por ejemplo, ¿no? Con quien hemos tenido pues una relación estrecha bastante últimamente. Y básicamente nuestro rol en todo este ecosistema, o sea, INRIA es un instituto de investigación, no es una universidad. Entonces, Claro. nuestro rol justamente es conectar esa investigación de primer nivel con las necesidades de la industria. Entonces, yo creo que es un poco el rol que nos Perfecto. identifica, además de desarrollar soluciones tecnológicas que en el fondo aumenten y consigan tener un impacto en la industria, aumentando la productividad y la competitividad. Nayat, ¿y cuál es el análisis que hace de INRIA respecto a la realidad chilena en este mundo tecnológico, en esta digitalización? ¿Cómo estamos? ¿En qué pie está Chile en este contexto de investigación que ustedes tienen? Bueno, si bien es una pregunta, o sea, incluso te la podría responder más general, porque no solo es un problema de Chile. Yo creo que la Sí, adopción claro. de estas tecnologías, que en el fondo son disruptivas, que todavía están en crecimiento, es algo que es un fenómeno mundial, ¿ya? Las empresas cada vez más se van subiendo al carro de la transformación digital profunda, que a mí me gusta llamar, cuando es la transformación digital que no solamente involucra procesos de digitalización, ya, claro, de llevar procesos de papel a digital, a usarlos en un computador, sino también que incluyen también cómo evolucionar a incluir estos procesos más de uso de la inteligencia artificial o el machine learning para también optimizar todos sus procesos, etc. Entonces, las cifras realmente las podemos mirar por sectores, probablemente hay algunos sectores que tienen una adopción mayor, ¿ya? De estas tecnologías y estos procesos y otras menos, ¿no? Entonces, en Chile el caso es que, bueno, se sabe, hay algunos números de varios estudios, por ejemplo, en el caso de Accenture Technology, que, bueno, hace estudios Sí. regulares en este sentido, y según las cifras estas que conocemos, 2 de cada 10 compañías en Chile invierten en tecnologías digitales como parte de su estrategia de negocio. Entonces, esto es un número que no, una cifra que no es alentadora, ¿no? Y por ¿Y otra cuál es, parte, ese mismo número en Francia, para tener una idea, o quién le esté llevando en esto? en Francia lo tenemos en el fondo identificado por sector, Ya. pero las cifras de nuevo no son alentadoras. Y en Chile incluso cuando hay una alta penetración de Internet y tecnología en las personas están Sí. han adoptado las tecnologías de una manera, o sea, en la vida cotidiana, casi que lo podemos decir. No sean, es una verdad,
es cierto que no se han aprovechado todo el desarrollo de las tecnologías para que realmente esto aumente la productividad de las empresas. Y yo creo que hay empresas que siguen haciendo desafortunadamente procesos en papel, que esto imposibilita en el fondo ni siquiera poder hacer un simple análisis de datos, ya no hacer predicciones o adelantarnos, tomar decisiones basadas en evidencias en el fondo. Entonces, hay casos en los que incluso este tipo de tecnologías tiene que apoyar a estos procesos básicos de digitalización para intentar automatizarlos, porque son años y años de trabajar en un modelo que no es digital y que por tanto permite no Claro. avanzar en esta transformación profunda. Estamos conversando con Nayat Sánchez, ella es directora ejecutiva de INRIA en Chile, que es este instituto francés de I+D, que está en nuestro país desde el año 2012. La pandemia, primero el 18 de octubre, que ya ahí marcó Yeah. un primer quiebre, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta, y muchas Ujú. veces se dieron cuenta de que todo lo que no habían hecho en digitalización o en machine learning, chuta que hubiese sido importante haberlo hecho, porque se quedaron medio ahí entrampados. Y la pandemia ya es como ¿no es cierto?, el punto de la I respecto a lo que había que hacer, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué han visto ustedes con las empresas en estos dos grandes hitos que hemos tenido desde octubre a la fecha? Bueno, está claro que yo creo que hay un lamento general con relación independientemente del contexto actual de la pandemia o esta referencia que tuvimos en Chile más reciente, bueno, con esta situación social en octubre, que ha hecho que realmente nos tengamos que repensar un poco la manera que trabajamos y la manera en que tenemos que en el fondo continuar, ¿no? Entonces, si bien hay empresas que se han tenido que en el fondo subir a este carro de una manera muy acelerada, justamente porque esta situación mundial ha puesto en evidencia que tenemos que movernos de los procesos estos más tradicionales a los procesos de transformación digital y de nuevo, los procesos de transformación digital que son realmente profundos, ¿no? Que consiguen en el fondo automatizar de alguna manera integral pues todos estos procesos productivos y prepararnos en el fondo progresivamente para ello. Esto no sucede de un día para otro, Claro. no podemos pretender que esto suceda de un día para otro. Entonces, realmente, y aquí hay algo importante, porque la digitalización no es suficiente. Y si bien hay empresas que se quieren subir al carro ahora corriendo de la digitalización, no basta con eso, porque cuando hablamos de transformación digital, insisto en esto, que de alguna manera podemos definir rápidamente con que una empresa comience a trabajar, o sea, o realicen sus actividades a través de medios digitales, por ejemplo, teletrabajando, a través de uso de computadores o medios digitales, implícitamente queda en suspenso qué se hacen con todos los datos y qué cosas se hace con todo esto que van generando en el fondo y cómo esto puede en el fondo crear valor para la empresa, ¿no? Y entonces aquí es que viene la gran pregunta, ¿no? De cómo en cada una de las empresas la inteligencia artificial, por ejemplo, en particular, se puede aprovechar para brindar estas capacidades que la inteligencia artificial propone, ¿no? Que es las capacidades estas de percepción, de diálogo, de planificación, de decisión automática, de adaptación, ¿no? Entonces, esto es un continuo y por eso a mí me gusta hablar en el fondo, de transformación digital, ¿no? Y de que no basta digitalizar, hace falta una convergencia también con el mundo físico y ver cómo realmente se puede pues, agregar valor en la toma de decisiones, ¿no? Y entonces, bueno, hay mucho que hablar en el contexto actual con Claro. relación Todas las a la industrias, pandemia. nos pregunta aquí un auditor, ¿todas las industrias son automatizables? No, no, desafortunadamente, pues hay industrias que tienen en sus propios procesos productivos necesidad de una fuerza laboral in situ, ¿ya? Como es el caso de la minería, como es el caso, no sé, de la industria Pero del igual se ha petróleo. automatizado de manera bien importante. Hay maquinaria incluso que se maneja desde kilómetros de distancia. Sí, pero incluso así hace falta A avanzar en línea, ese claro, sentido, hace claro. falta avanzar en ese sentido. Entonces, por eso es que es importante llegar al punto donde las actividades más esenciales sean justo automatizadas, de manera que cuando sucedan situaciones como estas, que necesiten, en el fondo, que el ser humano se tenga que alejar o desplazar temporalmente, esto no impacta en la productividad. Y este es el ejemplo de la minería, pero es también el ejemplo de la agricultura, es el ejemplo de la salud. Hoy parece que solo vamos al médico porque tenemos una urgencia relacionada con la pandemia. ¿Qué sucede, no? Si tuviéramos instaurado, por ejemplo, un proceso ahora mismo adoptado de telemedicina, donde realmente
no hay que ir al médico a tener una consulta trivial. ¿Y dónde están, en el fondo, todas estas capacidades que se pueden haber instalado, por ejemplo, en el pasado para que a día de hoy tuviéramos, qué sé yo, Claro. estas Bueno, cosas más bueno, hemos visto resueltas? algunos casos que se están subiendo al carro rápidamente. ¿Va a ser un punto de inflexión entonces en este tema la pandemia? Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que en el fondo las oportunidades son muchas que abre esta pandemia. Eh, en fin, o sea, como la inteligencia artificial y todas estas tecnologías, en el fondo lo que hacen es optimizar procesos, aportar un poco a la gestión, ahorrar en el trabajo automatizarlo, anticipar, reducir costos en general. Claramente el hecho de esta pandemia va a hacer con que se aceleren los procesos de innovación en las industrias y con que realmente estas tecnologías en el fondo terminen adoptándose, un poco que por necesidad, ¿no? Estos periodos de distancia social, en el fondo ahora mismo, si nos ponemos un poco obligados, van a hacer con que los procesos de innovación, o sea, se van a acelerar. O sea, es el caso, lo estamos viendo ahora mismo en China, en Singapur, donde procesos de innovación que normalmente durarían 5 años se están acelerando y se están haciendo en 12, 18 meses, justamente por eso. Mm. ¿Vale? Es súper amplia la pregunta, pero ¿qué tan caro es digitalizarse, automatizarse, usar inteligencia artificial, empezar a entrar en el mundo del Internet de las cosas? Yo creo que lo más caro de esto, yo diría, me atrevería a decir, que es un tema de formación de capital humano en el fondo, ¿vale? Claro, sí. No basta con Porque es un cambio externalizar cultural, porque es soluciones, un cambio cultural absolutamente, finalmente. absolutamente, y no basta con querer y que las empresas, como parte de su proceso de transformación digital profunda, pretendan que externalizar soluciones le va a solucionar el problema. Tienen en el fondo que crear también las capacidades internas dentro de las propias empresas para que se puedan adoptar estas tecnologías y para que sean usadas también de una manera de una manera óptima, ¿no? Entonces yo diría que lo más caro será justamente en entrenar el personal para que justamente sea capaz de emplear estas tecnologías y sacarle el mayor provecho. O sea, me atrevería a decir que esto sería lo más caro, más que instaurar todo el proceso en sí de digitalización o avanzar en crear, automatizar procesos o toma de decisiones en el fondo basada en datos. ¿Sí? Porque de alguna forma la tecnología, el uso de los datos se está democratizando porque está lleno de software cada vez más asequibles, ¿no? Para las distintas industrias, ¿no? Software, digo, por Sí, decir una cosa, pero absolutamente, absolutamente. Y volviendo al caso de la pandemia, yo creo que el caso de la salud es un caso también paradigmático. Yo creo que es un caso también delicado, sobre todo porque también está el humano en el centro, ¿ya? Hay procesos productivos donde no se involucran al humano. Este no es el caso de la salud, ¿ya? Entonces, incluso cuando pensamos en automatizar procesos dentro de otras industrias, que no tienen tanta relevancia con el humano, como es el caso de la minería o la agricultura, también puede estar involucrado el humano. Entonces, justamente cuando está el humano en el centro, ahí es justamente que todos estos sistemas tienen que tratarse con mucho cuidado y probablemente pues crearlos con un poco más de visión hacia pues mantener los valores éticos, evitar sesgos, etcétera. Por ejemplo, no sé, en salud pues está claro que el desarrollo de sistemas, o sea, la inteligencia artificial puede venir a apoyar a resolver problemas más operacionales justamente de este caso concreto de la pandemia, pues como puede ser el desarrollo, no sé, de sistemas ahora mismo para la automatización de la optimización de los recursos hospitalares, por ejemplo, como pueden ser la asignación de camas o de clínicas o de reasignar respiradores o incluso de trasladar capital humano a zonas cuando sabemos que se puede anticipar, ¿no? una afectación o puede haber un brote, ¿no? En la pandemia. Entonces, desde cosas muy operacionales como esta, a cómo automatizar la toma de decisiones, automatizar el traslado de pacientes, guiar a las ambulancias, planificar en el fondo la atención al paciente incluso en escenarios de incertidumbre que puedan tener los que toman las decisiones, como por ejemplo claro. los propios médicos, los jefes de las unidades de cuidados intensivos, y que en el fondo facilitan las decisiones que nosotros los humanos a veces tenemos que tomar basadas en contextos como estos tan emergenciales sobre criterios múltiples, ¿no?
que pueden ser pues sobre el estado del paciente, pero a su vez sobre las necesidades de infraestructura médica o de la disponibilidad de camas, y esto involucra O, a hospitales, a clínicas, a médicos, en general. Entonces, esto es un problema bastante complejo, pero que en el fondo es un problema operacional claro. donde estas tecnologías pudieran ayudar. Claro, y pensando en voz alta también, por ejemplo, en cuándo decretar o no una cuarentena, cuándo levantar la cuarentena, si tú metes todos los datos respecto a cuáles son cuántos son los enfermos, por qué cuadras, por qué espacio, ahí tú tenías una alerta que puede ser súper precisa, usando los datos de manera correcta. Absolutamente, y aquí, ahora que hablas de datos, y aquí justamente estamos hablando de otro tipo, si nos ponemos de inteligencia artificial, que tiene que ver un poco más con el Claro, machine learning, que tiene que ver justamente pues con crear modelos que son en el fondo basados en métodos estadísticos, que usan en el fondo los datos como entrada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, y que puede incluir, por ejemplo, redes neuronales o aprendizaje profundo, ¿no? Y aquí podemos pensar en soluciones y que hemos visto, o sea, estamos acostumbrados a ver muchos modelos en la tele, muchas visualizaciones, y hay un tema bastante delicado con esto, porque si bien podemos con estos métodos predecir, en el fondo, la propagación de la epidemia en función de datos recopilados, predecir el fenómeno de consumo de algunos recursos, en el fondo también se deben tomar muchas precauciones con esto, y esto es un tema de verdad bastante delicado, porque si las bases de datos en el fondo no están bien calibradas, los modelos predictivos pueden conducir a soluciones que están incompletas, a tomas de errores, decisiones en el fondo que claro. están erradas. Entonces, por ejemplo, levantar una cuarentena depende en el fondo de los inputs, porque lo que hay que entender es que estos métodos de machine learning, tan automatizados como son, solo son válidos dentro de un marco específico, dentro del marco uno, donde hay suposiciones que están hechas a priori sobre los mecanismos aleatorios que son inherentes a la observación de estos datos, como por ejemplo, no sé, la ventana de contagios de 14 días o de 27, no sabemos en este contexto, ¿vale? Y los modelos se construyen a partir de estas suposiciones y por otro lado, sobre todas las reglas de decisión potencialmente efectivas que se utilizan. Entonces, levantar la cuarentena, es decir, esto obviamente me va a actualizar el modelo que yo generé. Entonces, es decir, la toma de decisión, o sea, vuelve a ser un input para este modelo. Entonces, de nuevo, es algo bastante delicado y yo creo que las decisiones sólidas basadas sobre esta lucha y hay una gran masa científica también trabajando día y noche, sobre todo en entender y en comprender también un poco el virus. Entonces, no solo o sea, estas tecnologías vienen no solo a apoyar, por ejemplo, en el contexto de la salud, a resolver problemas más operacionales, sino también en la propia comprensión Perfecto. de la enfermedad y que en el fondo De puedan los en el fenómenos. fondo, claro, de los fenómenos y que nos puedan apoyar en el fondo a una toma de decisión más certera, ¿no? Y aquí hay un tema evidente que Buenísimo. tenemos que tener en cuenta con los sesgos cognitivos, estadísticos, económicos, voluntarios y la ética, que esto es súper importante. Nayat Sánchez, ¿de dónde eres tú, Nayat? Yo soy cubana española. Cubana. Te iba a decir que era cubana, pero me quería equivocar. ¿Y cuánto tiempo llevas en Chile? En Chile desde 2018, que llegué a tomar cuenta Ah, de ya, la buen rato. dirección de reinvestigación. Sí. Perfecto. Oye, ya, y un poco para ir cerrando, Nayat, estamos hablando con Nayat Sánchez, directora ejecutiva de INRE en Chile, que es instituto francés de I+D, que lleva en Chile ya desde el año 2012. ¿Cuáles son las perspectivas de lo que pueda ocurrir en Chile, de lo que tú has visto hasta ahora, de cómo hemos ido reaccionando en este tema del machine learning, de la inteligencia artificial, de la Internet de las Cosas, post pandemia? ¿Qué es lo que ¿Cuál es lo que ves tú para adelante? A Chile se le asigna yo hablaba al principio del programa, un tremendo crecimiento post pandemia. O sea, el FMI dice que nos vamos a pegar un buen salto y vamos a ser el país que más va a crecer. Pero yo creo que todos estos temas que estamos hablando son súper claves para eso, para efectivamente que ocurra ese despegue que podría venir eventualmente, o como están proyectando algunas autoridades económicas post pandemia. ¿Cómo ves tú todo eso? Sí, o sea, yo creo que en el fondo va a ser esto una gran oportunidad, sobre todo para
yo creo que para industria tecnológica y en el fondo para aumentar la productividad y que realmente se puedan finalmente adoptar estas tecnologías, o sea, que se entienda básicamente porque estas herramientas no son nuevas, o sea, estamos hablando de inteligencia artificial hace 50 años, o sea, la adopción en el fondo o sea, y la Internet de las cosas, o sea, que en el fondo ahora evolucionará probablemente en breve a un nuevo modelo y a un nuevo paradigma, ¿no? De interacción no solo de los objetos, sino donde también las personas estarán presentes en ese ecosistema digital. Entonces, en la medida en que las empresas adopten yo creo que el diagnóstico está hecho hace tiempo. Entonces, yo creo que hay que realmente subirse al carro, aprovechar la inercia y la lección, yo creo que aprendida de esta eventual emergencia en la que estamos viviendo. Y yo creo que esto va a ser en el fondo una gran oportunidad si es que las empresas consiguen sumarse de lleno, como digo yo, no solo al carro de la digitalización, sino al carro realmente de la transformación digital profunda, donde puedan sacar provecho de todas estas herramientas en el fondo. El cambio cultural. ¿Cómo trabaja INRIA con las empresas? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, acercarme a INRIA y poder trabajar con ustedes? Bueno, nosotros en el fondo, bueno, somos primero un centro de investigación en tecnologías ¿Sí? digitales. Entonces, nosotros tenemos varios mecanismos de colaboración, o sea, colaboramos con las empresas a través de contratos de investigación, a través de contratos I+D, a través de, en el fondo, lo que llamamos laboratorios de innovación, que son como un contrato un poco más a largo tiempo, donde establecemos alguna relación estratégica y se van repriorizando en el fondo los objetivos en la medida que los presupuestos se van adaptando al tiempo. Y en el fondo está claro que está la ley I+D, ¿no? O sea, las empresas se pueden beneficiar muchísimo de la ley I+D, justamente trabajando con nosotros, porque nosotros somos una entidad de I+D, entonces, bueno, les podemos apoyar en el fondo en todo este proceso de transformación digital, ¿vale? Sin que esto en el fondo represente un gran costo para ellos, ¿vale? Eso, y que sea, y que venga el cambio que tanto necesitamos y que todo el mundo dice que iba a venir, y nos pilló con la máxima necesidad de que estuviese aquí, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna forma. Gracias, Nayan, Exactamente. por acompañarnos aquí en Lab Café. Gracias a ti, Catalina. Gracias, un placer. Que estés bien.